Buen día. A continuación hablaremos de la histología del sistema nervioso y para ello es esencial hablar de la neurona. La neurona fue descubierta por Santiago Ramón y Cajal, quien la describe como la unidad anatómica, funcional, embriológica y trófica del sistema nervioso. Anatómica porque es la parte más pequeña que constituye y hace parte del sistema. Funcional porque es la parte más pequeña del sistema nervioso que cumple la función de transmitir información. Embriológica porque es un neuroblasto que va a dar lugar a una neurona madura y trófica porque es la parte mínima del sistema que permite el flujo de información. Con esto tenemos que la neurona es la célula del sistema nervioso capaz de recibir y recodificar información en señales eléctricas y químicas. Ahora bien, esta está constituida por varias estructuras. Entre esas tenemos las dendritas, que son ramificaciones que son la zona de recepción de información y alimento celular, que además establecen conexión con otras neuronas, por lo cual son importantes para la sinapsis. Además de eso tenemos el soma, que es el cuerpo celular en el cual hay una serie de organelos vitales o muy importantes para la síntesis proteica. Pero nos vamos a enfocar en el núcleo, que es el organelo en el cual se encuentra contenido toda la información genética. También tenemos el axón, que conduce los impulsos eléctricos a través de toda la neurona, y por último tenemos las dendritas, que el botón sináptico, que son divisiones externas del axón que permiten la sinapsis también. Bueno, el funcionamiento del sistema nervioso depende mucho de la diversidad de las neuronas que existan en él. Por eso existen varias neuronas según su forma y función, y a través de esas se han establecido varias clasificaciones, entre las que tenemos por su función, su forma y su polaridad. Por su función tenemos las motoras, que son las encargadas de los movimientos corporales voluntarios e involuntarios, las sensoriales, que son aquellas por las cuales se percibe información del medio externo, y las interneuronal, que son grandes redes que generan procesos cognitivos. Según su forma tenemos piramidal, fusiforme, poliédricas, estrelladas y esféricas, y según su polaridad tenemos unipolares, monopolares, bipolares, multipolares y anaxónicas. A continuación vamos a hablar sobre el funcionamiento neuronal. Existen dos tipos de información, la información química y la información eléctrica. La información química se da al interior de la célula y es bidireccional, mientras que la información eléctrica se da en la membrana plasmática y es unidireccional, es decir, que la información va de acuerdo al flujo del potencial de acción. Ahora, tenemos la membrana plasmática, que es una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos, los cuales tienen unas cabezas que son hidrofílicas, solubles en agua, y unas colas que son hidrofóbicas y solubles en agua, y le va a permitir la comunicación con otra neurona, el transporte y las bombas iónicas. Dentro de la membrana plasmática tenemos dos tipos de proteínas. Las proteínas periféricas, que están al lado de la membrana y pueden ser extracelular o intracelular, y las proteínas integrales, que están dentro de la membrana plasmática y pueden ser proteínas integrales o proteínas integrales transmembranales. ¿Qué tipos de transporte encontramos? El transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor concentración, y no va a requerir de energía o de ATP, mientras que el transporte activo va en contra del gradiente de concentración, es decir, de menor concentración a mayor concentración, y va a requerir de ATP. Un ejemplo del transporte pasivo son los canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas integrales en forma de canal, cuya función principal es dejar pasar iones específicos y permiten la comunicación del interior de la célula con el exterior. ¿Qué canales encontramos? Tenemos canal de sodio, canal de potasio, canal de calcio y canal de cloro. Como ya lo dije, cada uno de estos canales va a permitir el paso de iones específicos, es decir, el canal de sodio va a dejar pasar iones de sodio, el canal de potasio va a dejar pasar iones de potasio, y así sucesivamente. Por último, tenemos la bomba sodio-potasio. Este es un ejemplo del transporte activo. Es un proceso mediante el cual 3 iones de sodio y 2 iones de potasio se desplazan a través de la membrana plasmática
con la finalidad de mantener un equilibrio en esta. Es un proceso que se caracteriza porque está en constante funcionamiento. ¿Dónde encontramos la mayoría de bombas sodio-potasio? En el cono axónico. Supongamos que esta es mi neurona, esta es mi soma y este va a ser mi axón. El cono axónico se va a encontrar finalizando el soma y al inicio del axón. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el potencial de reposo y potencial de acción. Cuando la neurona necesita transmitir algún tipo de información, esta debe generar y mantener un potencial de membrana, que es la diferencia de voltaje a lo largo de la acción, tanto en la parte externa como en la parte interna de la membrana de la neurona. Cuando esta neurona está inactiva, hace referencia a que está en potencial de reposo. En este momento, la bomba sodio-potasio trabaja sacando 3 iones de sodio e introduciendo 2 iones de potasio. Lo hace por medio de un transporte activo, es decir, en contra del gradiente de concentración, por lo tanto, este transporte requiere gasto de energía. Además, los canales iónicos de sodio y de potasio se encuentran cerrados. Por lo tanto, la parte interna de la neurona tiene carga negativa y la parte externa de la neurona tiene carga positiva. Pero ya cuando la neurona recibe un estímulo, esta enseguida entra en potencial de acción. Este potencial consta de 4 fases. La primera fase es la despolarización. Esta fase inicia con la apertura del canal iónico de sodio. Entonces empieza a fluir el sodio hacia adentro, volviendo la carga interna positiva y la carga externa de la neurona queda negativa gracias a la presencia de los iones de cloro con carga negativa. La bomba de sodio-potasio trabaja con total normalidad, como siempre, solamente que con esa cantidad de sodio no se nota su labor. Luego, en la segunda fase, que es la repolarización, continúa con la apertura del canal iónico de potasio. Entonces empieza a fluir potasio por medio de un transporte pasivo, es decir, que va a favor del gradiente de concentración y este transporte no requiere gasto de energía. Entonces, con el potasio afuera, ya la carga vuelve a ser positiva y la carga interna vuelve a ser negativa. Bomba sodio-potasio trabajando normal. En la siguiente fase, que es la hiperpolarización, se bloquea el canal iónico de sodio, por lo tanto, no sigue fluyendo sodio a la parte interna, entonces ya con el potasio afuera y con el sodio afuera, ya esa carga externa no es positiva, es hiper mega positiva. Y la carga interna ya no es negativa, es hiper mega negativa. Bomba sodio-potasio trabajando normal, solamente que ya en este punto su trabajo se nota más porque ya no hay ese flujo de sodio. Y ya en la última parte es el periodo refractario. En esta fase, el canal iónico de potasio se cierra, ya deja de fluir potasio hacia la parte externa de la neurona. Por lo tanto, con el potasio adentro y con el sodio afuera, las cargas internas es negativa y la carga externa es positiva. Bomba sodio-potasio trabaja común y corriente. Pero, ¿qué le falta a la neurona para volver otra vez a potencial de reposo? Si nos damos cuenta, el canal de sodio no está cerrado, solamente está bloqueado. Entonces, una vez se cierra ese canal, ya vuelve otra vez la neurona a potencial de reposo, lista para un siguiente estímulo y para volver a entrar a potencial de acción. Existen dos tipos diferentes de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la sinapsis química, las células no se comunican directamente entre sí, por lo que el espacio sináptico es bastante amplio. La célula presináptica y postsináptica se comunican por medio de neurotransmisores y esto se da de la siguiente manera. El potencial de acción llega a la terminal axónica y los canales de calcio que dependen del voltaje se abren. El calcio entra a la célula y señaliza a las vesículas. Las vesículas se van a la membrana y las vesículas que ya se encuentran ancladas liberan al neurotransmisor por medio de la exocitosis. El neurotransmisor se difunde en la hendidura sináptica y se une a los receptores. En cambio, en la sinapsis eléctrica, las neuronas se encuentran bastante cerca, por lo que el espacio sináptico es muy estrecho. En este tipo de sinapsis no se encuentra la presencia de neurotransmisores ni de vesículas y en lugar de ellos encontramos unas proteínas que conectan a las dos neuronas denominadas conexinas. Estas son canales iónicos que se activan con el cambio o inversión del potencial.
Así, cuando se genera el potencial de acción en la neurona presináptica, la despolarización hace que se abra la conexina. Cabe resaltar que la sinapsis química es bidireccional y la sinapsis eléctrica es unidireccional.